Buenas tardes, buenos días, mis amados. Estamos aquí nuevamente para traer a usted a través de este canal de la Iglesia de Jesucristo Palabra Fiel una reflexión de la Palabra de Dios. Es importante que usted reciba en su corazón, que usted atienda a la voz del Señor, porque estamos pues para dar ese consejo, para dar esa ayuda, esa herramienta que necesitamos como cristianos para seguir adelante, para poder compartir la palabra o también para recibir en nuestro corazón la salvación eterna. Entonces, su amigo y servidor Norberto Uciel Gómez Manzanilla, pastor de la Iglesia de Jesucristo Palabra Fiel, estoy ahora con ustedes y traemos esa reflexión en el nombre del Señor Jesús. Hoy queremos compartir con usted esta palabra que es el nuevo nacimiento. Hay una palabra en la Biblia que habla del nuevo nacimiento y queremos compartir con usted esta bendita palabra de Dios. En el capítulo 3 del libro de Juan, se llama, el tema de ese capítulo se llama Jesús y Nicodemo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Señor Jesús, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y entonces este es el tema, el nuevo nacimiento, para hoy, para una reflexión que nosotros necesitamos hacer. Pues este es el tema, porque nosotros vivimos una vida desde que nacemos. Vivimos una vida de tal manera que la llevamos a nuestra forma de pensar, a nuestra manera. Y entonces, a veces nosotros tenemos una forma de vivir, practicamos o profesamos algún tipo de religión y pensamos, bueno, eso está bien, eso le agrada a Dios. Pero el Señor le dice a este hombre que tenía su religión, se llamaba Nicodemo, y que era un hombre que sabía de la palabra de Dios, que sabía la Biblia de ese tiempo, le habla a él acerca de nacer de nuevo. Él llama a todo ser humano, sea religioso o sea ateo o sea incrédulo o como sea. Dios llama a todos a nacer de nuevo. ¿Y cómo nace de nuevo una persona? ¿Cómo viene ese nuevo nacimiento? Es que eso es lo importante que nosotros tenemos que conocer, ¿verdad? Dice, aquel hombre le dice al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, es algo como que extraordinario, ¿no? Extraño, como no entender nada de lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Y dice el Señor: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora mire, vamos a regresar un poquito en la palabra, aquí en el capítulo 1 del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y en el versículo 11
12 y 13, vamos a leer un poquito. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, los que nacen de nuevo, o los que tienen el nuevo nacimiento, no nacen de carne ni de sangre. O sea, no va a regresar el hombre otra vez al vientre de su madre y va nuevamente a salir. Porque eso sería para muchos nacer de nuevo. Pero la palabra dice que estos que nacen ahora no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces ahí es donde está el punto que tenemos que nosotros analizar, porque ahora el nuevo nacimiento se refiere a la voluntad de Dios de que la persona tenga ese nuevo nacimiento o ese renacimiento. Bendito sea el Señor. Ese renacimiento es para que pueda vivir en el mundo espiritual. El hombre, naturalmente, estaba en una naturaleza caída desde Adán. O sea, cayó desde Adán. Entonces Dios nos da la oportunidad a todo aquel que recibe. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes éramos hijos de Dios, solamente criaturas o creación de Dios, pero no hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, ¿verdad?, son aquellos que reciben o que creen en el nombre de aquel que Dios dispuso para que sea el Señor de nosotros. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, creer en Jesucristo, creer en el Señor, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, por cuanto Dios ha aceptado o ha permitido que nosotros creamos en el Hijo de Dios, que recibamos al Hijo de Dios, más a todos los que le recibieron, porque tenemos que recibir a Jesucristo el Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9, dice la palabra, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, es necesario que el Espíritu de Cristo venga a nosotros y nosotros le recibamos, para que de esa manera se pueda consumar y se pueda tener ese nuevo nacimiento. Porque nacemos del agua y del Espíritu, dice. Entonces, nacemos del Espíritu cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida. Sin hacer ese acto de recibir a Jesucristo, no podemos nacer de nuevo. Porque Jesucristo, el Señor, es respetuoso de la voluntad de cada uno. Dios a cada ser humano nos dio libre voluntad para que podamos aceptarle o para que podamos rechazarle. Entonces, si a los suyos vino y los suyos no le recibieron, bueno, lo desecharon. Pero ahora a los que le reciben, a esos les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oí hace poco una plática de alguien que dice que todos ya somos hijos de Dios. Que desde que Cristo fue crucificado, ya todos somos hijos de Dios. Y se oye una práctica muy bonita y muy interesante, pero no es conforme a la palabra de Dios, perdónenme. ¿Por qué? Porque entonces
no estaríamos creyendo que Dios le dio libre voluntad a cada uno. Porque aquellos que no aceptan, que no reciben a Jesucristo, no pueden entrar en el reino de la luz, no pueden entrar en el pacto que es por la sangre del Cordero, no pueden entrar porque tiene que haber un punto donde nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si no existe eso, no hay salvación. Si no existe esa confesión, no hay salvación. Vamos aquí tantito, le voy a llevar en el libro de Romanos. Bendito sea el Señor. Dice en el libro de Romanos, capítulo 10, dice, en el versículo 8, dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, claramente lo dice. Aunque venga alguien con argumentos extraños y hablando muchas palabras muy bonitas y muy rebuscadas, pero si no se cumple la palabra de Dios, no hay salvación, simplemente no hay salvación, porque dice que tenemos que confesar que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado.